Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Nico y esto es un nuevo comienzo Necochea. Bueno, primero que nada, si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas y que le des me gusta, si es que te gusta, y que actives sobre todo la campanita para que puedas estar atento y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Abajo en la descripción tenés nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, para que nos puedas seguir y para que veas la actividad de lo que nosotros hacemos. Bueno, el anterior video fue un estudio, espero que les guste y esto es una predicación muy buena, está muy bueno, muy edificante, a mí me sirvió muchísimo y espero que a ustedes también, pero que a vos también. Em, la pregunta aquí que tanto nos mueve es, ¿vos sos cristiano, sos creyente, no sos creyente? ¿Conoces a Dios? Mi pregunta para vos es, ¿realmente estás haciendo las cosas bien? ¿Realmente estás con Dios? ¿Realmente conoces a Dios? ¿Realmente estás con Cristo Jesús? ¿Realmente te sentís seguidor de Cristo? ¿Realmente estás haciendo las cosas bien? Y si no, ¿qué estás haciendo? Son preguntas que uno mismo se tiene que hacer eh, para también ubicarnos y corregirnos. Y Dios nos va a corregir. Dios no te castiga, Dios te corrige. Así que, así como me corrige a mí, también lo puede hacer con vos. Dios te bendiga mucho y te dejo con la predica, que es de gran edificación. Bueno, como recién les dije, vamos en Santiago 4. Santiago 4, del 1 al 10. La palabra nos habla de la amistad con el mundo. Pero a mí me gusta siempre ponerles títulos, ¿no? A pesar de que ya tiene el título de la amistad con el mundo. Pero yo cuando me puse a leerlo y a escudriñarlo más en profundidad, yo realmente me puse a pensar y yo dije, pero fue una pregunta vivo haciéndome preguntas. Una de esas preguntas es, ¿estás con Dios? Yo lo cambiaría por, ¿realmente estás con Dios? Vamos a ir a la palabra. Nos dice su palabra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseás, porque no pedís. Pedís y no recibís. Perdón. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensás que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Wow, tremendo. Ya el solo hecho de leerlos como que ya está, nos habló todo el Señor. Fuertísimo, fuertísimo realmente todo lo que nos está hablando. Y realmente cuando nos habla en el 4:1, que nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Dónde están esas guerras? Primeramente empiezan en uno mismo, con nuestros pensamientos. Esa es la primera guerra que tenemos y la que tenemos todos los días. Todos los días, la primera guerra que tenemos es con nuestros pensamientos. Esa es la primera guerra. Después vienen el resto de las guerras. Ni hablar las de entre países. Hablemos las otras más chiquitas. Primero la de nuestras mentes. Después es la guerra por el ego, por el egoísmo, por el ministerio, el reconocimiento también. Eso también es una guerra, es algo que está dentro de uno. O también por pecados, por malos pensamientos que uno puede llegar a tener, que nadie se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. A Dios no se le puede escapar nada. Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe lo que sentimos, Dios sabe lo que miramos. Aunque alrededor nuestro nadie nos vea, nadie sepa lo que puede llegar a estar pensando la otra persona. Ustedes pueden estar acá, pero con la cabeza en otro lado. Y yo creo que me están prestando atención y sin embargo su cabeza está en otro lado. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe lo que están pensando. Dios sabe lo que estamos pensando, mejor dicho. A Dios no se le escapa nada. Entonces, esa es una de las primeras guerras que uno comienza a tener. Es con uno mismo. ¿Cómo nos comportamos realmente? Porque delante de los demás, como recién dije, uno lo puede llegar a ver bien y la guerra la tenemos nosotros mismos dentro nuestro, pero hay actitudes que demuestran que uno está con esas guerras. ¿Cuáles son esas actitudes? ¿Cómo uno se comporta cuando uno demuestra los celos? Cuando uno se demuestra realmente que lo sobrepasa las preocupaciones, cuando uno ve que la otra persona tiene esos deseos terrenales o realmente no es una persona que se sujeta, sino es una persona desobediente, se irrita, no tiene dominio propio, empiezan a pasar actitudes, mienten, empiezan a pasar actitudes que ya son fuera de lo normal que tiene que ser un hijo de Dios realmente. Porque un hijo de Dios empieza a tener los frutos del Espíritu. Y obviamente todo esto no corresponde a los frutos del Espíritu. Quería ir un poquito más atrás en Santiago, pero 1:14. Santiago 1:14 nos dice la palabra de Dios. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, tampoco uno le tiene que andar echando la culpa a los demás o echándole la culpa a Dios de las cosas que pueden llegar a estar pasando. Y porque realmente nos dice su palabra que es por nuestras propias concupiscencias. ¿Qué significa eso? Son deseos o terrenales o sexuales. Entonces, cuando uno realmente es tentado y es atraído y cae, es por lo que uno ya tiene adentro. A mí no me puede llegar a tentar el hecho de, vamos a poner algo, no sé, el chocolate. Me podés poner un montón de chocolate, a mí no me tienta para nada. Me podés poner el alcohol enfrente mío, que a mí no me tienta. La droga o me podés decir, vamos al boliche, que nada. Pero sin embargo, si me pones delante mío unos sanguchitos de miga, una torta de frutillas con cremas, todo, wow, ahí sí, porque es algo que yo deseo, que me gusta. Pero por eso depende de lo que el enemigo ya sabe. ¿Por qué? Porque el enemigo nos vio caer una y 1000 veces con todos esos deseos. Entonces, el enemigo no sabe lo que pensamos, no sabe lo que sentimos. Dios sí sabe lo que pensamos y lo que sentimos. El enemigo se deja llevar por nuestras actitudes. Por todas nuestras actitudes se deja llevar el enemigo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Qué es lo que nosotros miramos? ¿Cómo nosotros nos comportamos? Y dice, ¿sí que eso te gusta? Ahí está, listo. Te voy a tentar con eso, para que caigas. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Estás fortalecido en el Señor? ¿O en ese momento decís, no, y pum, caes? ¡Paf! Ya está. ¿Qué resististe? Nada. Nada de nada. ¿Caíste por qué? Porque lo tenés fortalecido. Lamentablemente. Romanos 7, 4 y 5. Romanos. Romanos 7, 4 y 5. Nos dice la palabra de Dios. Así también vosotros, hermanos míos, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras que estábamos alejados de Dios, teníamos un deseo, ¡pum!, no nos importaba. ¿Por qué? Porque lo único que quería éramos complacer nuestro cuerpo, complacer nuestras necesidades, y éramos 100% egoístas y no nos importaba absolutamente nada. Pero una vez que conocimos al Señor, Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo se llevó todo. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Nos hacemos fuertes. Cristo se hace fuerte en nuestra debilidad. Cristo es el que pagó nuestros pecados. Pero si nosotros seguimos y seguimos cayendo cuando no lo aceptábamos a Cristo, cuando estábamos alejados de Cristo y seguimos cayendo, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Lo estamos considerando a Cristo mentiroso? Como que Él no pagó, o directamente no lo aceptamos, que Él pagó realmente nuestros pecados. Seguimos en el 2.
Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Uno dice, estoy luchando, tengo una lucha tras otra y no sé qué hacer, no sé cómo hacer para no caer. Señor, y empezamos a pedir. Señor, fortalécete en mí. Señor, quiero tener tiempo. Señor, y empezamos a pedir para uno. Después, cuando Dios empieza a darnos ese tiempo, pero ese tiempo, ¿qué es lo que hacemos? En vez de, en ese tiempo que Dios nos da, seguimos complaciendo a la carne. En vez de empezar a llenar y fortalecer el espíritu, que es lo que realmente uno hace. Entonces, estamos pidiendo y estamos pidiendo mal, porque yo le estoy pidiendo el tiempo a Dios, pero no para estar orando en ayuno, en oración, sino lo que estoy haciendo es, sigo haciendo las cosas en ese, tengo tiempo, voy a aprovechar y tal cosa, voy a aprovechar y voy a hacer, pará, y el tiempo que le pediste a Dios, para que Él se haga fuerte en nuestras debilidades, para que Él se fortalezca, para no caer en esa tentación. ¿Qué pasó? Seguimos alimentando la carne y todo lo que pedimos mal. ¿Por qué? Porque seguimos satisfaciendo, tenemos más tiempo para satisfacer la carne. En vez de alimentar el espíritu y en esa balanza que el espíritu sea más fuerte y que el mismo espíritu te traiga la convicción de pecado y que el mismo espíritu empiece a rechazar ese pecado, ¿qué es lo que hacemos? No alimentamos el espíritu va bajando, se va debilitando, se va fortaleciendo la carne y está la misma carne luchando contra la carne. El espíritu no puede estar luchando. ¿Por qué? Porque por más que el espíritu quiera luchar, la carne es lo que está más fortalecida y el espíritu está debilitado. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene que ser siempre realmente esperando que uno esté alimentando el espíritu, porque el enemigo no tiene ningún plan. El enemigo lo único que quiere es abortar el plan de Dios en nuestras vidas. Eso es lo único que quiere el enemigo, nada más. En cambio Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios lo que quiere es darnos una oportunidad para volver a nacer de nuevo, para dejar de estar muertos espiritualmente, para traernos paz, para darnos amor, para Él fue el que pagó por cada uno de nuestros pecados. Cada uno de nuestros pecados. Tremendo. ¿Y nosotros qué hacemos? Ocupamos nuestro tiempo, celu, tele, compu, no sé, dormir, comer y otros placeres más, ¿no? Vicios, tantas cosas que uno puede llegar a ocupar esos lugares que le corresponden a Dios y uno lo está empujando. No, Dios, correte espíritu, que quiero poner algo más de carne acá, algo más de mis deseos, de mis pasiones. Correte, me molestás espíritu, horrible, por Dios. Salmos 18:41. Salmos 18. Dice: clamaron y no hubo quien salvase.
aún a Jehová, pero no los oyó. Wow, tremendo. Uno puede decir, pero estoy pidiendo. Estás pidiendo mal. Y Dios sabe de que no sos obediente. Que Él, si te va a dar, es para que vos sigas alimentando tu carne. Entonces, Dios dice, no te oigo. Tu oración no llega ni al techo. Pero Señor, ayúdame, Y parece que, wow, explotó tu oración y el Señor dice, no te mientas. Y el Señor dice, no te voy a oír. Porque no vas a buscarme a mí. Vas a seguir hundiéndote más en el pecado, más y cada vez más en el pecado. Entonces prefiero no oírte. Qué feo cuando Dios no nos escucha. Es horrible. Es horrible no tener ese abrazo, ese aliento, que vos decís, Señor, ayúdame. Wow. Y pensar que Dios estuvo 400 años con su boca cerrada. Antes de Mateo estuvo 400 años en silencio. Pero bueno, eso es para otro momento. Es tremendo que Dios no te hable un día, no esté con vos, no esté con nosotros un día, que no nos esté ayudando a seguir adelante. La verdad que... ¿Dice que esa es la parte en blanco de la Biblia? Amén. Es así. Esa hoja en blanco son los 400 años de silencio. Y seguimos. Seguimos en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Wow. Cualquier persona que empieza a satisfacer todos los deseos de la carne que nos dice la palabra de Dios se constituye directamente enemigo de Dios. Así nomás. Romanos 8, del 6 al 9. Romanos. ¿Del 6 al 9? Del 6 al 9. Romanos 8, del 6 al 9. Nos dice la palabra de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Más claro? Uno cuando no tiene el Espíritu de Dios, cuando no empieza a fortalecer el Espíritu de Dios, ¿cómo uno fortalece el Espíritu de Dios? Con ayuno, con oración, con lectura, con alabanza. Uno no se puede sujetar solo, porque se puede sujetar un día, un par de horas, una semana y después vuelve a caer. Sin embargo, cuando uno empieza a buscar de Dios, empieza a alimentar el Espíritu,
El mismo Espíritu es el que nos trae la convicción de pecado. El mismo Espíritu es el que lucha contra la carne. El mismo Espíritu es el que se fortalece dentro de nosotros para que nosotros no caigamos. Vamos a tener tentaciones porque las vamos a tener siempre. Siempre vamos a tener tentaciones. Pero no vamos a caer. ¿Por qué? Porque empezamos a rechazar. Porque va a estar tan fuerte el Espíritu Santo dentro nuestro que el Espíritu Santo es el que va a rechazar todo ese pecado. Decís, sí, antes me gustaba, me daba placer, pero yo sé que eso me va a llevar a la muerte. Yo sé que ese pecado me va a llevar a la separación de Dios. Yo sé que ese pecado me va a alejar de la paz. Yo sé que ese pecado no voy a poder ver la luz de Cristo. Entonces, ¿es un momento de placer o es la paz que nos da el Señor? ¿Qué es lo que decidimos? Dios nos dio el libre albedrío a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que queremos? Realmente. Aprendamos a tomar buenas decisiones, cada uno de nosotros. Y sigamos alimentando nuestro espíritu y no nuestra carnalidad. Seguimos leyendo. Santiago 4:5. ¿O pensás que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Y el 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Dios quiere que uno realmente, no que nos humillemos delante de cualquiera, sino que nos humillemos delante de Dios. Porque cuando uno está con un problema, cuando uno está con una tentación, cuando uno está con algo que le está sobrepasando, ¿uno qué es lo que hace? En la carne reacciona, en la carne contesta mal, en la carne empieza a tener malas actitudes, en la misma carne uno empieza a tener bronca, en la misma carne hasta incluso cae en el pecado con la carne. Esa tentación, ¡pum!, cae. Pero sin embargo, cuando uno alimenta el espíritu, cuando dice que uno se tiene que humillar, uno se humilla ante los ojos de Dios, en silencio, en su aposento, en su monte santo, a solas, no como hacían los fariseos que abrían las puertas, las ventanas y se ponían a orar, que todo el mundo empiece a escuchar, sí, yo estoy orando y oro y pa. No. Es en la soledad, es en la intimidad, así como Dios conoce cada uno de lo que nos está pasando, de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón y todo. Nosotros tenemos que arrodillarnos y estar en su presencia solamente nuestro Padre y nosotros, y humillarnos delante de la presencia de Dios. Y al humillarnos delante de la presencia de Dios diciendo, yo no puedo con esto, Señor, me está atacando constantemente, Señor, no quiero caer en esta tentación, Padre amado, ayúdame, Señor. Yo voy a empezar a ayunar, yo estoy leyendo, yo estoy orando, Señor. Dame sabiduría de lo alto, Padre amado. Revélame tu palabra, Señor. Fortalecete dentro mío, Padre. No quiero alejarme de ti. Empezamos a orar y entregarle y decirle realmente, porque Dios ya conoce lo que hay en nuestros corazones, ya conoce lo que hay en nuestra mente. Entonces no podemos ocultarle nada. Y a Él sí le podemos contar ese pecado, esa tentación. Empecemos a contarle, abramos nuestro corazón y declaremos con nuestra boca a nuestro Padre, y Él va a empezar a obrar. Él va a obrar en cada uno de nosotros. Sigamos. Y lo que para nosotros muchas veces parece como que es imposible, para Dios no hay nada
nada, pero nada imposible. Vayamos a Gálatas 5, 22 y 23. Los frutos. Gálatas 5, 22 y 23. Nos dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso. Cuando está el Espíritu, cuando uno empieza a alimentar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a crecer dentro nuestro, fíjense todos los beneficios que tenemos. Cambiamos el odio por el amor, empezamos a tener más gozo, que antes era solamente amargura. Empezamos a tener esa paz que antes no la teníamos, que antes era totalmente irritabilidad. La paciencia, que antes tantas veces. Y como me acuerdo cuando Nico era chiquito, que veníamos para Necochea de vacaciones antes de mudarnos para acá, y claro, son 500 kilómetros. Y Nicolás, él dormía, se despertaba, ¿ya llegamos, ma? ¿Ya llegamos? Y capaz que, no sé, habíamos hecho 10 kilómetros a los 5 minutos. ¿Ya llegamos, ma? Quiero un yogur. Y todo el camino era vaca pasto. No había nada. Y bueno, cuando veas un kiosquito, hijo, ahí paramos y te compramos el yogur. No. No, tremendo. No, cero paciencia. Pero bueno, después la bondad, la fe. Qué lindo, el dominio propio, el poder tener la fe en Dios y decir, listo, total, ¿la fe qué es? La fe es creer en algo que uno no lo ve. Es esa convicción que sabemos que Dios va a obrar, aunque nuestros ojos no lo vean, pero Dios va a obrar, aunque esté el mundo de cabezas. Y Dios nos da una palabra y veamos totalmente todo lo contrario a lo que nosotros vemos. Si Dios nos da una palabra, tomemos esa palabra y comencemos a tener fe. No importa el tiempo que pase, aferrémonos a la palabra de Dios. No al hombre, porque el hombre es mentiroso. El hombre se arrepiente. El hombre es engañador. En cambio tenemos un Dios que no se arrepiente, que no miente. Y eso es maravilloso. Confiemos en su palabra. ¿Sí? Sigamos en el 8. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Justamente, Dios está en todos lados. Y Dios no nos obliga a nada. Dios nos da esa libertad de poder elegir, porque sería maravilloso que Dios nos esté obligando a hacer un montón de cosas. Y así nosotros evitaríamos caer en un montón de tentaciones, en un montón de pecados. Decir, Señor, usame y empezá a hacer que no haga lo que yo quiero, sino hacer tu voluntad y no lo que yo quiero, sino tu voluntad, Dios. Sería bellísimo. Dios está ahí. Pero ¿qué nos dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, lo único que tenemos que hacer es buscarlo. Buscar de Dios, seguir buscando todos los días. Así como todos los días nos estamos alimentando nuestra carne, tenemos
nuestro desayuno, sea el desayuno que sea, mate, sea el desayuno que nosotros podamos llegar a tener, el almuerzo, nos alimentamos para no debilitarnos, para no enfermarnos. De la misma manera tenemos que alimentar nuestro espíritu para que nuestro espíritu no se debilite y no empiece a enfermarse con un montón de cosas. Pero nosotros nos tenemos que acercar a Dios y Dios empieza a obrar. Cuando nosotros nos acercamos realmente con un corazón constricto y humillado delante de su presencia, Dios empieza a obrar dentro nuestro. Amén. Vamos en Santiago, pero 1:8. Santiago 1:8 nos dice la palabra de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y cuándo es un hombre de doble ánimo? Cuando no estás en la presencia de Dios. Cuando no buscas a Dios. En ese momento empezás a tener doble ánimo. En un momento está todo bien, con una sonrisa, bárbaro, jajaja, y de repente, ¡pum! ¿Qué le pasó? Señor. Es una persona de doble ánimo. ¿Por qué? Dios está ahí, pero esa persona no se está acercando como realmente se tiene que acercar. Y ya estamos en el final. Nos dice el 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué lindo. Qué lindo porque muchas veces uno, ya por naturaleza, uno busca los aplausos para uno. Uno quiere estar, figurar. Y sin embargo, Dios dice, hacelo en silencio. Si vas a hacerlo, hacelo en silencio. No andes diciéndole a todo el mundo, no vayas a querer mostrar, porque ¿qué estás esperando? ¿Los aplausos del mundo? ¿O realmente uno lo está haciendo de corazón? Y cuando uno lo hace de corazón, lo hace encallado, Dios empieza a exaltarnos. Mateo 23. Mateo 23, 11 y 12. Nos dice. ¿Lo querés leer, Nico? 11 y 12. 11 y 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces, cuando uno más cargo tiene, cuando uno más responsabilidad tiene, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Más trabajar. Tenés que trabajar más. No empezar a mandar. No. Trabajar más y más. El que mayor es en vosotros, sea vuestro siervo. Que Cristo es nuestro siervo. Él es mucho mayor que nosotros. ¿Y qué era lo que hacía? Le lavaba los pies a sus discípulos. ¿Qué era lo que hacía Cristo? Trabajaba constantemente, predicaba, llevaba la palabra, sanaba, liberaba, se levantaba muy temprano, se ponía a orar y después estaba todo el día trabajando para nuestro Padre. Llegaba la noche y nos decía, como muchos hacemos, ay Señor, vos viste, hoy estuve todo el día trabajando para vos. Estoy recansada. Así que cubrí mis sueños, te doy gracias, amén. No, Señor, es arrodillarse, es entregar las cargas, es agradecer y con el mismo gozo, porque
A veces lo tomamos a la oración como si fuese una obligación. Y tiene que ser un placer. Estamos a solas. No es que estamos encima con un montón de personas, porque cuando uno dice, ay, quiero ir a verlo a tal persona, ay, si me puede dar un autógrafo. Y hay un montón de multitud y uno se desespera y que quiere una foto con esa persona o quiere un autógrafo y está lleno. Estamos con el creador, con la máxima autoridad, con el más grande, con el principio, el fin, el alfa, el omega. Y decimos, oh, tengo que ir con él. Y estamos a solas. Y sentimos una obligación en vez de sentir el placer de decir, voy a estar con mi Padre. No me importa el cansancio, no me importa nada. Cuando uno quiere ir a un recital, cuando uno quiere ir a ver a alguien, o antes, que uno se levantaba temprano y se comía esas colas larguísimas y un montón de cosas y no le importaba viajar y ir y yo qué sé, para estar ahí. Y te amontonaban y te empujaban y todo. Y acá no. Yo no estaba feliz. Llegaba cansado, pero estaba feliz, con gozo. Y estamos frente al Señor. Oh, tengo que ir a orar. Por favor, no. Tenemos que ir con gozo, tenemos que hacer las cosas con gozo. Y lo que más nos tiene que traer placer es la oración. ¿Qué es lo que más le esquivamos? A la oración. Es lo que más placer nos tiene que dar porque estamos con el más grande. Es tremendo. Yo la verdad que cuando empecé a hacer este estudio yo decía, Señor, es tremendo. Cuánta angustia, cuánto dolor, porque uno le da placer tantas cosas y no le importa nada. O antes cuando estaba en el mundo y estaba con tantos placeres, y el placer más grande, que es lo que tiene que ser para nosotros, para los hijos de Dios y contagiar al resto, que es estar con el Padre. No lo hacemos. No lo hacemos. Lo sentimos como una obligación. Ay, sí, hoy oré 10 minutos. Sí, después tengo que volver a orar. Oh, me pidieron petición. Oh, y bueno. No. Voy a interceder por esa persona porque yo voy a ver el poder de Dios en esa persona, cómo esa persona se va restaurando, cómo esa persona se sana. El poder de Dios en esa persona. Voy con placer a interceder por esa persona. Voy con placer a orar, porque voy a hablar con mi Padre. Voy con ese placer, con ese gozo. Y que la gente te vea y te diga, wow, qué alegría, qué bien te ves. Estuve con mi Padre. Wow. Ese tiene que ser nuestro mayor gozo, nuestro mayor anhelo. Y para terminar, 1 de Juan 4, del 4 al 6. 1 de Juan 4, del 4 al 6. Nos dice la palabra de Dios. Ya me gusta cómo empieza. Hijitos. Qué lindo. Vosotros sois de Dios. Más gozo todavía. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén.
Qué lindo que nuestro Padre nos diga, hijito, con cuánto amor. Él ya venció el mundo. El enemigo está vencido. El enemigo ya está. Entonces, ¿de qué es lo que nosotros tenemos que luchar? Si sabemos, tenemos todas las armas, tenemos todas las herramientas. Primero y principal, la oración. Tenemos a nuestro Creador, que es nuestro Padre, que es el que... Tenemos a Cristo, que es el que venció al mundo. El enemigo ya está vencido. Pagó nuestros pecados. Tenemos el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que empieza a morar dentro de nosotros, que nos trae la convicción de pecado, de que si Él se hace fuerte dentro de nosotros, entonces nuestra debilidad ya pasa a ser un pensamiento pasajero y no un deseo, un pensamiento y nada más. Tenemos todo tenemos a mano y no lo utilizamos. Tenemos esa maravillosa Trinidad, tenemos nuestra guía, que es la palabra de Dios, que es nuestra espada, que la tenemos todos. Y sin embargo, no lo usamos. Uno dice, pero no me escuchan y trato y no le caigo bien y no me entiende. ¿Por qué no te entiende? Porque no es de Dios, es del mundo. ¿Qué dicen? Los del mundo escuchan las voces del mundo. Los que son de Dios escuchan las voces de Dios. Y uno se preocupa. Como hablé en un que dije, sus ovejas escuchan la voz de su pastor. Entonces, cuando no nos oyen, es porque ya eligieron esas personas, lamentablemente. Nosotros tenemos que seguir adelante, seguir llevando la palabra de Dios, porque Dios nos mandó a llevar su palabra por todos lados. Pero el que tiene oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. El que no, ya nosotros oramos, nosotros llevamos la palabra, pero ya ahí la semilla ya está plantada. Todo depende de esa persona que tiene el libre albedrío. Amén.